Buenas tardes, pues aquí seguimos como cada lunes en la farmacia en casa. Hoy estamos en la farmacia de Félix García Lozano en Ciudad Real Capital, porque vamos a hablarles de alergia, pues un problema muy común en primavera, pero en algunos casos también a lo largo del año, como vamos a ver a continuación. Pues Félix, gracias por atendernos, también gracias por tu generosidad con todos nosotros al darnos pues estos consejos también de salud. Gracias a vosotros. ¿Qué es la alergia? Bueno, la alergia es una respuesta inmunitaria que tiene nuestro organismo, ¿no? Normalmente, pues, y podemos incidir un poco en lo que es la alergia primaveral, sustancias que, bueno, en la mayoría de las personas no producen ningún tipo de problemas, pues en estos casos, como puede ser el polen de las plantas, producen esa respuesta inmunitaria y la serie de síntomas que veremos posteriormente. ¿A cuántas personas afecta? Pues afecta aproximadamente a un 20% de las personas, ¿no? A nivel mundial, a nivel local. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas con alergias son alérgicos sobre todo a gramíneas, aunque es verdad que hay ácaros y otras sustancias, pero sobre todo a gramíneas. Hay multitud de plantas, de especies gramíneas, y estas son los polenes que más producen alergia. ¿Y cómo afecta las condiciones climáticas? Pues mira, las condiciones climáticas son muy importantes, o sea, la lluvia, las temperaturas, la luz, todo eso es muy importante, ¿no? Fíjate que en un momento dado la lluvia, que puede ser una favorecedora de esa polinización, pues hace que esas personas pueden aumentar su alergia. En otros casos, esta lluvia lo que hace es limpiar de ese polen, es decir, en principio, en función de cuándo pueda llover o no, pues puede agravar o no esa situación alérgica. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que tenga alergia? Sí. Pues bueno, los principales síntomas son reconocibles fácilmente. En principio en los ojos, pues conjuntivitis, ese llorar continuamente en los ojos, ese lagrimeo, ¿no? A nivel de la nariz, pues se produce lo que normalmente se llama una rinitis, por una inflamación de las mucosas de la nariz, y que produce ese picor de nariz, esos estornudos, ese goteo nasal continuo. A nivel de garganta también, ese picor de garganta que produce una tos esporádica, pero sí una tos. Y luego, a nivel algo más grave, puede ser también algún problema en pulmones, como un asma, porque se producen ese tipo de pitidos o sibilancias en un momento dado y más acuciante, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar un constipado de una alergia? Vamos a ver, un constipado de una alergia es difícil de hacer una diferenciación. La diferenciación mayor que se hace sobre todo es por la época del año en que se produce, ¿no? Hay una serie de síntomas que son muy semejantes, pero sí que hay que hacer una calibración muy grande a nivel del médico para diferenciarlo. La fiebre, desde luego que será una diferenciación grande, y la tos puede ser también otra diferenciación, ¿no? Yo creo que podemos aquí incluso hablar un poco, aunque pensaba hablar al final, pero también a lo mejor es el momento pues de hacer una diferenciación con respecto pues a los síntomas de COVID, ¿no? Vamos a ver, en COVID pues siempre hay una temperatura alta y una tos continua. Esta temperatura alta nunca se produce en una alergia, y además también pues la tos es esporádica en una alergia y continúa también continúa en un COVID, ¿no? Me preguntarás o nos preguntaremos si, por ejemplo, las personas asmáticas pues pueden ser más propensas a coger el COVID, y esto no es así. Otra cosa es que en un momento dado que pudieran contagiarse, pues sí que puede haber algún tipo de problema de exacerbación de estos problemas, y puede ser una persona pues que hay que estar mucho más pendiente por ser una persona de riesgo. ¿Cómo se trata la alergia?
Pues la alergia hay dos formas, en principio, de tratarla. Por una parte está, bueno, lo que llamamos la inmunoterapia o las vacunas que llamamos, ¿no? Estos son concentraciones de la misma sustancia que nos produce la alergia, que se va aumentando a una dosis que prevé el médico, entonces hasta llegar a ese punto, ¿no? Los tratamientos suelen ser de 3 a 5 años y en algunos casos se puede eliminar ese tipo de alergia, ¿no? Y luego están también los antihistamínicos. Los antihistamínicos, la histamina es una sustancia que produce nuestro organismo también como defensa y pues lo que hace al tomar un medicamento de estos tipos antihistamínicos, pues estos síntomas no los va a eliminar. Estos síntomas, como hemos dicho, oculares, nasales o pulmonares, ¿no? ¿Qué sustancias se utilizan más? Pues la loratadina, las sebastinas, las cetiricinas, todas estas sustancias que se pueden tomar, normalmente se toman una vez al día. Cada vez los comprimidos producen menos somnolencia, por la primera generación sí que las producía, y ese sería el tipo de medicamento más utilizado. Félix, muchas veces cuando hablamos de alergia, a veces nos viene a la mente, pues bueno, pues lo común, que es gramínea, olivo, que es algo estacional, ¿no? Sería solamente en primavera, pero también hay muchos tipos de alergia que lo tenemos en cualquier época del año. ¿Cuáles son las alergias más comunes? Pues mira, como decía antes, primero el polen de distintas plantas. La polinización no siempre es en primavera, aunque sí es verdad que la concentración mayor se hace es en primavera, pero también previamente a la primavera ya hay plantas se producen ya polinizaciones, ¿no? Luego a los ácaros también existen multitud de alergias, a la humedad, a distintas sustancias o sobre todo materiales que se han ido incorporando a nuestra vida diaria, sustancias sintéticas y todo esto que producen este tipo de alergias. O sea, que es un abanico grande. Incluso el pelaje de animales, por ejemplo. El pelaje de animales también, además es verdad que hay muchísima alergia, sobre todo a pelo de gatos, de perros, y los tratamientos y los síntomas son semejantes. ¿Cuál es, Félix, que se me ocurre ahora, a lo mejor, un tipo de alergia que no sea nada común y que también, la más curiosa que te hayas encontrado como farmacéutico? Alergias es que vemos todo, o sea, porque hay muchas veces incluso que nosotros no somos capaces de identificar, incluso el médico necesita muchísimo tiempo. Pues hay veces a perfumes de un producto que a lo mejor es cosmético o es simplemente galénico de alguna sustancia. Entonces esa galénica que lleva ese producto, que no es el principio activo real, sino en el que se sustenta ese medicamento, pues puede producir esa alergia. A veces es muy difícil de concretar cuál es el verdadero, lo que verdaderamente está produciendo esa alergia. Una curiosidad, ¿la persona que es alérgica va a tener esa alergia toda su vida o no? Mira, cada vez esto se está estudiando más, entonces por eso hablábamos en un momento dado de las vacunas, la inmunoterapia, que hay casos en los que en 3 o 5 años puede quedar eliminada esa alergia. Lo normal es que sea un proceso continuo. También suele darse más en personas o en niños y jóvenes, y en la edad adulta disminuye también bastante, ¿no? Pero normalmente una persona alérgica convive con esa alergia, con unos síntomas mayores y menores durante toda la vida. Y por último, no hemos hablado de las medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas pues podemos destacar? Pues medidas preventivas, lo que decíamos, era un poco pues ver los horarios de polinización. Es importante que, por ejemplo, de 5 a 10 de la mañana o desde las 6 a 10 de la noche pues no se salga, pues son horarios de polinización.
Las temperaturas también pueden aumentar esos síntomas, y luego pues en casa pues bueno, tener mucho cuidado pues con todas las sustancias que pueden provocar un poquito de polvo, moquetas en donde se puede acumular ese tipo también de pólenes o de sustancias. Los libros mantenerlos en un momento dado pues bien cerrados, o en fin, en alguna vitrina. A la hora de salir, pues bueno, pues una vez que salgamos en coche, pues las ventanillas bajadas. Hay casos, pues bueno, pues ahora que la palabra mascarilla la tenemos pues utilizarlas en estos casos también de picos de polinización. Bueno, pues estos serían un poco los más importantes, bueno, que seguro que hay más. Muchas gracias, Félix. Pues gracias a vosotros, muchas gracias.